Bueno, y ahora le damos la bienvenida al doctor Diego García Sayán, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche. Él es el candidato oficial que ha propuesto la Cancillería para ir a la Secretaría General de la OEA, algo que ha generado muchísima polémica por sus detractores. En el Congreso, la bancada fujimorista incluso quiso condicionar, darle el voto de confianza a Ana Jara, a cambio de que no postulen a Diego García Sayán. Le damos la bienvenida, doctor, bienvenido al programa. ¿Le molestó, se sintió maltratado por esa actitud que tuvo la bancada de Fuerza Popular en el Congreso? Mira, naturalmente a cualquier persona siempre le molesta que digan cosas que son denostativas o que incluyen injurias y falsedades, como la supuesta liberación de terroristas y tonterías que no han sido capaces de sustentar con un solo nombre después de 12 años de repetición de lo mismo, ¿no? Pero yo lo tomo como parte de un escenario político local que viene de un sector muy definido, en donde tienen pues una deuda, entre comillas, que cobrar, porque la transición democrática significó que se cortara la impunidad, que se abrieran procesos, cosas que naturalmente no les gustaron y tampoco les gustan ahora. Pero yo creo que, Augusto, que siendo ya una situación distinta, en la que el Perú, a través de la decisión del presidente, decidió que había que presentar una candidatura peruana para la Secretaría General, cualquiera que sea la persona, y había otros nombres en el menú, José Antonio García Belaúnde, Alan Wagner, gente de excelentes credenciales que podrían haber cumplido muy bien también esa función. Yo creo que la gran pregunta es si el Perú gana o puede ganar algo. Y yo tengo aquí dos conclusiones pequeñitas para no tirar un rollo, digamos, largo. La primera es mi convicción absoluta de que el Perú sí puede ganar esta brega dentro de la Organización de Estados Americanos. El Perú nunca ha tenido puede ganar el puesto, dice usted en primer lugar. Y después nos dirá que gana el Perú como puesto. Y lo segundo, yo creo que esto no es un asunto pues de carteles diplomáticos, de tener un peruano ahí, cosa que naturalmente siempre será muy honroso para el país, pero yo creo que el Perú puede ganar varias cosas, ¿no? Primero, el Perú tiene una experiencia que tiene que ver con la transición democrática a la que tú hacías referencia. Claro, usted ha dicho eso, que tenemos esa experiencia de esta transición tan difícil que puede ser aplicada a escenarios dentro de América Latina que necesitan este tipo de soluciones. Nunca habrá modelos, pero yo creo que una cosa que la experiencia peruana dio, y de ahí salió la Carta Democrática que nosotros propusimos y se aprobó a los pocos meses, es que incentivados por un órgano multilateral como la OEA, a un diálogo político interno, algo salió y pudo haber un tránsito a la democracia sin una convulsión mayormente significativa. ¿Habla de lo que fue el tránsito del gobierno de Paniagua o del autogolpe del 93? No, el tránsito del colapso de Fujimori y el tránsito que dirigió Valentín Paniagua, que fue un tránsito, si se quiere, ejemplar. Porque han habido dos tránsitos, ¿no? No, el tránsito a la democracia del año 2001. Entonces yo creo que el Perú ahí dio un ejemplo importante que se tradujo en la Carta Democrática y que, como todo el mundo más o menos ve, hay una serie de amenazas a la democracia. No quiero hacer referencia a ninguna circunstancia muy específica, en donde mucha gente dice, bueno, ¿y qué hace la OEA en una circunstancia parecida? Justamente a eso iba mi pregunta, de qué gana el Perú con tener un puesto que evidentemente es importante dentro de la OEA, la Secretaría General. No queremos restarle importancia ni al título ni al puesto, pero en los últimos años la OEA, para hablar en términos simples, se ha despintado mucho. O sea, como que no toma posiciones firmes frente a lo que son claros atentados contra las democracias en algunos países. Usted no lo puede mencionar, me imagino, por su condición de diplomático internacional, pero lo de Venezuela es un escándalo. Pero mira, yo te quiero mencionar dos puntos en donde yo creo que sí es posible pensar en algo, la palabra suena trillada, en una especie de relanzamiento de la OEA para que sea como el único espacio que hay en América en donde puede sentarse a dialogar desde Canadá hasta Chile, todos los países del continente, más los del Caribe anglófono en su gran mayoría. El tema de la democracia. Hay facultades, Sol, que tiene el secretario general de la OEA, que están en la Carta de la OEA del año 48 y también en la Carta Democrática, que puede el secretario general ejercer de convocar a sesiones del Consejo Permanente de los países que no se han ejercido. Entonces, que no se han ejercido, porque le iba a preguntar si se han ejercido en los últimos años, porque no parece. Uno de nuestros planteamientos es que naturalmente para una revitalización
No se trata de condenar a priori lo que pasa en ningún proceso político interno, porque la OEA tampoco va a resolver la crisis política de un país, eso dependerá de las fuerzas democráticas al interior de cada uno de los países. Pero podría haber sí habido un pronunciamiento un poco más firme de la OEA en torno al tema de Venezuela, por insinuar en ninguna crítica en particular al secretario general actual, pero yo sí creo que mirando hacia el futuro, en positivo, parte de las condiciones que un proceso de relanzamiento de la OEA tiene que plantear es que el secretario general se le diga, sí, esas funciones, esas facultades, usted, señor, puede y debe ejercerlas, naturalmente, en concertación con los países, porque el secretario general no pasa a ser el dueño de la OEA ni el gerente general. Ahora, ¿qué pasa ya a nivel de votación? Nos imaginamos que son 34 países los que tienen que determinar con 34 votos quién va a ser el secretario general, y se mueven muchos intereses allí. Se sabe que los países del ALBA tienen un interés y que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Incluso se le ha acusado a usted de estar coqueteando con los países del ALBA. ¿Qué hay de esto? Eso es muy gracioso, ¿no? Porque el Perú, yo soy el candidato del Perú, yo no me he lanzado a ser candidato. Pero necesita votos para ser elegido. Pero naturalmente eso se hace dentro de un espacio general y el planteamiento nuestro es muy claro y evidente. La OEA es viable en la medida en que sirva como espacio de diálogo político entre todos los países. Si se pretende que un subbloque de países ejerzan una hegemonía con un sesgo y opción ideológica, eso no va a permitir que la OEA realmente funcione y sea relanzada y dinamizada. Por eso nuestro planteamiento es un planteamiento de unidad, un planteamiento que podríamos llamar de centro, para que tengan espacio todos los sectores. Y quiero mencionar un ejemplo en donde... Y se enfrenta, antes de que mencione el ejemplo, para que la gente sepa, ¿se enfrenta a qué opciones? Mira, yo creo que hay... Usted representa el centro, nos dice, y las otras opciones Hay varias son... opciones. La una es que siga una especie de situación inercial, en donde se vea a la OEA languidecer en términos políticos, en términos presupuestales. Cada año el presupuesto de la OEA es más débil. Y en términos de reputación también, porque la gente no la respeta pero tanto. Yo creo que si la OEA no se recupera como un espacio en donde todos puedan sentir que ahí no es que controlan a la OEA, sino que ahí puede haber posibilidad de una concertación política para resolver problemas concretos. Un ejemplo concreto: la seguridad ciudadana, que hoy día en distintas dimensiones nos agobia aquí en el Perú, agobia a los países centroamericanos con las maras que controlan virtualmente la vida cotidiana de miles y millones de personas, la emigración que eso genera a través de México hacia Estados Unidos y demás, ¿no? ¿Por qué la OEA no puede jugar un papel más activo en la concertación de experiencias, de las malas, pero también hay buenas, en donde hay fuerzas de policía que han empezado a hacer un buen trabajo? ¿Cree que la OEA podría servir para eso? ¿Para que los países que tenemos problemas de seguridad mejoráramos nuestra situación? Yo estoy convencido que tiene que haber un espacio de convocatoria, y la OEA podría ejercerlo, para que todas las experiencias, de las buenas y de las malas, en materia de funciones policiales, judiciales y de participación de municipios. Hoy día uno ve, cuando hubo esta crisis de los niños migrantes en Estados Unidos, que estalló hace un mes, bueno, se produjeron reuniones entre los presidentes de Centroamérica y el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que la OEA podría hacer un trabajo mucho más sistemático en algo que sabemos que es un tema del presente, y que si bien, felizmente, a países como el Perú, este tema de las maras y de las pandillas no es algo que nos ha llegado ya a rebalsar, sabemos que eso viene, el proceso de flujo de drogas que sale de acá y pasa por esos países. O sea, se podrían hacer muchas cosas que no se están haciendo. Pero volviendo al tema de los votos... Sin pretender, Augusto, que la OEA sea pues una entidad que resuelva problemas, y recordando que es un espacio político, pero de concertación, en donde todos pueden tener un sitio, y yo creo que hay que respetar, y no se trata, por eso es que yo creo que es muy importante una lógica, no de centro, digo de centro porque no se trata de fundamentarse en un bloque, y nada más absurdo que la tesis de que el Perú está apostando a la tesis ALBA. El Perú no es un país del ALBA. Claro, a eso voy, porque no lo será, ¿no? El analista Andrés Oppenheimer había escrito un artículo que todo el mundo está comentando aquí en Lima, en el que insinuaba que usted ya desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos había acomodado algunos de los dictámenes que se dieron para congraciarse con países como Argentina y Venezuela. ¿Usted cómo toma estas acusaciones? Bueno, esta apreciación absolutamente parcializada que hace Oppenheimer, porque él en el propio artículo apuesta por un candidato, ¿no? Y lo lógico sería que un periodista serio, como yo entendía hasta ese artículo era Andrés Oppenheimer, hubiera recogido las opiniones de los otros, ¿no? Y hemos estado en comunicación por correo electrónico a propósito de otros temas, y nunca preguntó qué hay sobre estos asuntos que él supuestamente dice que se distorsionaron los votos.
Mira, ningún juez de la Corte Interamericana puede tener una parcialización a favor de uno u otro país en función de razones o criterios de índole política, y eso no ha ocurrido, y mucho menos en mi caso. Y además sería absurdo si es que se revisa el registro de los casos resueltos por la OEA frente a un país como Guatemala. El 90% de los casos sobre ese país han sido resueltos por la Corte condenando a Venezuela, de manera que eso no tiene ni pies ni cabeza. Si alguien está en desacuerdo con una sentencia, que es un derecho democrático elemental, puede discrepar, pero no atribuir una inconducta de tipo político, que es algo inaceptable. Una última pregunta, y le pido una respuesta muy corta y muy concreta. ¿Está su candidatura firme o está en evaluación? Porque ha habido informaciones confusas a ese respecto. El canciller ha dicho que usted es el candidato, pero que lo sigue evaluando. Y mira, nosotros creemos que es el candidato, pero una candidatura se define por varias etapas. Por la decisión adoptada por quien la tiene que adoptar en una circunstancia como esta, por quien conduce la política exterior, es el presidente de la República, punto 1. Segundo, decisión transmitida a la persona a la que se le propone la candidatura que sea aceptada, punto 2, punto también cumplido. Y 3, la formalización de esa candidatura ante el órgano que tiene que elegir, que es en este también caso está cumplido. La Organización de Estados Americanos y todos los países miembros, punto, que está cumplido. Si en el debate político, en el Parlamento o en otras Claro, al parecer las presiones políticas hicieron retroceder al canciller que dijo que iba a evaluar su candidatura. Yo diría que esta palabra evaluación no hay que tomarla como un retroceso, sino parte de un proceso en el debate parlamentario, que yo no lo tomo a mal ni como un debilitamiento de la propuesta del Perú, que la veo firme, porque es perfectamente legítimo, como lo he dicho en una entrevista en un medio escrito, que todo esté en evaluación. Estoy seguro que el gobierno uruguayo evaluará cómo va la candidatura del canciller Almagro, el gobierno guatemalteco hará lo propio con el ex vicepresidente Sten, y yo mismo evaluaré en el curso de las próximas semanas cuál es el desarrollo de esta candidatura, porque naturalmente lo que queremos es ganar. Yo creo que el Perú sí puede ganar, tiene una trayectoria que aportar, y yo creo que el Perú también tiene mucho que ganar de ello, ¿no? Lo que no quiere decir que si el Perú pierde, el mundo se acabó. Yo creo que hay un proceso democrático interesante del cual creo que todos vamos a salir ganando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.